La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones, la recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila To, amado, Laila To, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá, y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, así como lo declara la Escritura. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22, que en aquellos días yo lo llamaré de las 4 partes de la tierra y derramaré agua limpia sobre ustedes y pondré mi Torá en su corazón. Realmente, amados hermanos, pues estamos aquí en este día, después de tantas cosas que hemos visto durante toda esta semana. Que el Eterno siga teniendo misericordia y que todas estas cosas puedan regresar a la calma. En este día pues vamos a dar lo que es la introducción de esta porción en el desarrollo de lo que es Pesa, ¿verdad? Ya mañana al caer el sol, pero hoy vamos a iniciar con lo que es la introducción de esta porción, la parashá número 25, que se llama Sab, encomienda. Esa porción que ha sido diseminada específicamente para los Kohanim. Se encuentra en lo que es el capítulo, vamos a buscar capítulo 6 del libro de Vayikra. En adelante comienza esta parashá, Sat. Y vamos nosotros pues a ver unos cuantos tópicos que nos habla esta parashá, para que podamos en esta noche pues comprender algunas cosas que podemos decir que son de suma importancia. Hemos estado toda la semana dando los comentarios, hemos estado hablando en las siguientes los días anteriores, desde el domingo, comentando acerca de lo que es esta parashá. La parashá Sa, Levítico capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 36.
La Haftará se encuentra en Yirmiyahu capítulo 7, verso 21. En esta porción se habla específicamente a los Kohanim. Dice el capítulo 6, verso 9, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda de ascensión, que es la ofrenda que permanecerá sobre la hoguera del altar toda la noche y la mañana, y el fuego arderá en él. Tácitamente, como lo hemos estado estudiando todos los demás ciclos anteriores, esta primera liyá contiene el objetivo principal sobre el cual se estableció esta parashá. La palabra hebrea que ha sido traducida como ley, en este caso, es Torah, porque eso es una instrucción. Y en este caso vemos que la palabra Torah está limitada a una instrucción específica acerca de esta ofrenda de ascensión, que se llama holocausto. En latín se conoce como todo quemado. Y en esta instrucción que se le dieron a los Kohanim, nosotros vemos que en la parashá anterior, sobre los diferentes tipos de ofrenda para el pueblo, que era en general, pero en esta parashá se le está dando específicamente a los Kohanim, vuelvo y repito, porque hay instrucciones específicas y complementarias para los Kohanim en cuanto a los mismos sacrificios que han sido mencionados anteriormente. El Eterno le dio instrucción al pueblo, le dio instrucción a Moshe, le dio instrucción al pueblo y ahora le da instrucción a los Kohanim. Y de esto aprendemos acerca de lo que es la revelación divina. Cuando viene a nuestra vida, no viene toda de una vez. A veces nosotros creemos que el Eterno nos va a hablar de una vez y así que nos va a traer todas las cosas, y no es así. Yo le puedo testificar eso y le puedo hablar. Cuando el Eterno comenzó a tratar conmigo, no me dijo de una vez, vas a hacer esto, esto y esto. No, me fue conllevando poco a poco al lugar que Él quería llevarme. Porque algo que el Eterno toma en consideración es el entendimiento de la persona. Entonces, el Eterno va llevando a uno por pasos. Lo primero que Él hace es el llamado. Eso es lo primero. Ese llamado puede ser a través de una revelación personal, a través de un mensaje. Hay personas que han estado escuchando mensajes y luego un mensaje de una hora. Hay una palabra, hay algo que la persona siente que ha tocado su corazón, y entonces viene esa revelación. De ahí en adelante, con ese primer toque que el Eterno le da, entonces comienza a abrirse un campo, muchas veces de preguntas, de interrogantes, y es ahí cuando el Eterno comienza a trabajar con ese corazón. El Eterno trabaja con el corazón de manera gradual, hasta conllevar a la persona al entendimiento que necesita para poder comprender cuál es el propósito que tiene para él. Fíjese que al pueblo de Israel simplemente le presentó los mandamientos, y el pueblo de Israel, sin ni siquiera saber en qué consistía, dijeron: haremos todo lo que tú has establecido. No hubo una revelación previa, no hubo un aviso previo. Igualmente a Abraham el Eterno le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham asimismo salió. Entonces hay personas que el Eterno lo va tratando con ellos gradualmente. Según el nivel de entendimiento, el Eterno va tratando con ellos. Cuando esa persona comprende
Entonces el Eterno va trayendo otras cosas complementarias para que ese corazón pueda comprender cuál es el propósito que el Eterno tiene con él. Ahora, es algo interesante el poder yo decirles a ustedes que si en el primer toque que la persona recibe o el primer llamado o esa palabra que te impactó, tú sientes que el Eterno te está diciendo algo y tú entonces, en vez de ponerle atención, lo que hace es que lo ignora, y ahí no va a venir más revelación. El Eterno, por su misericordia, puede traer esa nueva inquietud, hacértela sentir, y si tú vuelves la ignora, el Eterno quizá vuelve otra vez por su misericordia, te lo dice, te hace sentir eso, y si tú ignoraste eso 3 o 4 veces, o tantas veces, ¿qué usted cree que va a pasar? El Eterno te va a dejar tranquilo. El Eterno te va a dejar tranquilo. No son todas las personas que tienen esa necesidad de sentarse a ver un programa como este 1 hora. No son todas las personas que pueden aguantar un estudio de 2 y 3 horas de la Torá. Sin embargo, hay personas que tienen ese llamado, sienten ese sazón de escuchar en sus oídos. Y no importa el tiempo que sea, ellos estudian, ellos ven, ellos escuchan, vuelven y escuchan. Yo he escuchado personas que dicen, yo he escuchado su mensaje tantas veces y cada vez que escucho el mensaje que me tocó, cada vez que lo escucho de nuevo, aprendo algo diferente. Entonces, así viene la revelación del Eterno. No es que uno hable bonito, no es que uno hable con qué sé yo, no. No, es que lo que el Eterno está haciendo que nuestros labios broten, obviamente, sea sazonado con sal. Entonces, uno como instrumento del Eterno, el Eterno entonces hace sentir cuál es el propósito de él para cada vida. Pero hay personas que ignoran, hay personas que no toman en consideración las cosas cuando el Eterno le habla. Muchas veces le habla por sueños, por revelaciones, 1 y 2, 3, 4, 5, y no hacen caso. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Deja a la persona tranquila. Y eso es lo que sucede. Primero, el Eterno da una imagen general. Y luego vuelve otra vez y da más detalle acerca de las cosas que ya han sido descritas de forma general. Entonces, la Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. Cuando usted escucha a una gente que dice que no le gusta escuchar este tipo de mensaje, ahí no hay nada que buscar. Cuando una persona no tiene la capacidad cognitiva de sentarse a escuchar un mensaje de Torá, no hay nada que buscar ahí. Cuando no les resulta interesante un mensaje de la Torá, cuando no le atrae, cuando no le importa, cuando no le interesa, ahí no hay nada que buscar. Ese corazón está entenebrecido. Sucede bien hacer que a veces hay personas que están buscando, se detienen a ver, escuchan un rato, y luego le da curiosidad y siguen escuchando y por ahí viene. Pero hay otros que escuchan, saben hacia dónde va y entonces hacen así y pasan la página que no quieren escuchar nada de eso. Quiero que ustedes sepan que el enemigo no le interesa que el hombre aprenda a escuchar tipo de mensaje como este. Cuando me refiero a como este, me refiero a mensajes de la Torá. Porque son mensajes que van a transformar su vida. De ahí es cuando una gente dice que no me gustan esos mensajes. Y cuando muchos líderes le dicen a sus feligreses, miren, a esos judaizantes no lo escuchen. A esos falsos judíos no lo escuchen. Ahí claramente hay una situación que hay que entender. Que el enemigo quiere poner una barrera, un bloqueo para que tú no puedas entender el mensaje. Y por esa razón, entonces, ahí viene y pierde la bendición. Entonces,
La mente humana fue creada para armonizar con la Torá. La mente humana fue armonizada para compactar con la Torá. La mente no está trabajando en forma lineal, porque no somos computadores, sino circular. El mensaje va así, mire, escuchamos hoy un mensaje, quizás hoy me gustó una palabrita que dijo, escuché algo que me tocó, mañana y vuelvo, pero si se bloquea, entonces no puede escuchar nada y tampoco se puede dejar que esa palabra siente en el corazón. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, sino que avanza de forma circular, más bien como una espiral. Avanza poco a poco, un tema, vuelve al mismo tema, da más detalle, y después avanza con otro tema relacionado con el primero, y así mismo va dando esa interacción entre lo posterior y lo anterior. A veces usted ve que damos estudios, que retrocedemos a cosas que se dieron en el inicio, otras veces cosas del inicio, cosas finales, se hablan en el inicio de otro nuevo tiempo, y así es, porque el Eterno conoce la mente humana, el Eterno conoce nuestro corazón, el Eterno conoce nuestras intenciones, nuestras necesidades. Mire, hay personas que han estado leyendo la Biblia, como se le llama, cientos de veces. Cientos de veces leyendo un versículo, leyendo aquí, pero nunca han entendido nada. Resulta que cuando viene la revelación de la Torá, conectamos con eso. Y es ahí donde vemos y decimos, pero ¿cómo es que yo no había visto eso anteriormente? Si eso estaba ahí. Es que los ojos tuyos veían eso, pero tú no lo entendías. Hasta que llegó el momento de esa revelación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído Mateo 12:24? Porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas veces nosotros no habíamos leído Mateo 5, que dice, escudriñen, que dice claramente, Mateo 5:11, porque yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla? ¿Cuántas veces nosotros habíamos leído el libro de Romanos capítulo 11 que dice, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín? ¿Cuántas veces habíamos leído Ezequiel capítulo 36 verso 22? ¿Cuántas veces hemos leído Deuteronomio 30? ¿Cuántas veces habíamos leído Osea 2:16? Y así sucesivamente. Si yo comienzo a decirle versículos, ¿cuántas veces nosotros no habíamos leído Shemot, Éxodo 3:14? Entonces le dirás, este será mi nombre, es el que será. ¿Cuántas veces? Pero nosotros no nos poníamos a detener, no nos deteníamos a verificar la importancia de esos versículos. ¿Por qué? Porque había una revelación en ello y esa revelación no nos había llegado. Es importante entender que si no llega la revelación de la Torá a los ojos que están buscando la verdad, nunca van a poder conectarse con ella. Para poder entender la Torá hay que conectarse con la Torá. Repito, para poder entender la Torá hay que conectarse con la Torá. Hay que conectar el corazón con la Torá. Y eso no se va a lograr si la persona no le da paso. ¿A qué? Al estudio. Si la persona no le da paso al estudio, va a poder leer la Biblia 200 veces, 300 veces, 400 veces y no va a entender nada. Porque esa revelación no le ha caído. Como dice la gente, no me ha caído el 20. Entonces, en este caso, el capítulo 1 de Vayikra, se ha dado una instrucción general acerca de la ofrenda de ascensión. Y ahora este tema es destacado otra vez en esta parashá. Pero en este caso, específicamente, ¿a quién? A los Kohanim. Había
varios fuegos en el altar. Y muchas veces he escuchado un desacuerdo entre la cantidad de fuego que había en ese altar. Se habla de 2 fogatas o 4 diferentes, y una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo. Recuerde que el altar era donde se ponían los sacrificios. El fuego se mantenía encendido sobre el altar, no se apagaba, sino que el Cohen quemaba la leña toda la mañana y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión y quemará sobre él su grasa de las ofrendas de paz, y el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué era lo que se quemaba en el altar? La grasa. ¿Y qué es lo que representa la grasa? La esencia de ese cuerpo, la sustancia, el sustrato. En otra palabra, lo más importante de un cuerpo en ese aspecto es la grasa, y las grasas representan esa esencia. Fíjese que el cerebro se alimenta de lípidos, de azúcares. Entonces, esas intenciones tenían que estar todo el tiempo quemando sobre el altar. Todo el tiempo. Dice la Escritura que se tenía que quemar constantemente. El fuego se mantenía encendido y no se apagará. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. No dejar que el fuego se apague sobre el altar. Y el fuego necesita 3 ingredientes, ¿verdad? Primero necesita combustible, que es lo que está en el espacio exterior. Luego oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del Mishkan había caído del cielo, y los Kohanim estaban encargados de mantener ese fuego. El fuego descendió y los Kohanim tenían que mantenerlo encendido. Entonces el calor se mantenía en las llamas y los carbones encendidos, y el oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir leña, ese ingrediente, la leña. ¿Qué nos enseña esto? La importancia de mantener el fuego celestial sobre el altar de cada persona, y cada uno de nosotros tenemos cada mañana que poner más leña a ese fuego. ¿Y cuál es la leña que nosotros ponemos? Pues obviamente la oración. Una persona que no llena su altar con oraciones, entonces ese fuego se va a apagar. Entendemos que la leña, ¿qué es la leña? La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Cuando un árbol se seca, esa es la leña. Y está escrito que la Torah es un árbol de vida, dice Proverbio. También el Mashiach se compara a sí mismo como un árbol de vida. Y esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego de nuestro corazón es la Torah. ¿Y quién nos da el entendimiento? El Eterno. ¿A través de quién? A través de Mashiach. La vida y la muerte del Mashiach, pues ha creado suficiente leña para que nosotros podamos mantenernos activos, porque el Mashiach fue quien nos conectó con el Padre. Entonces lo que nosotros tenemos que añadir cada día a ese altar es la oración, para que el fuego no se apague. Esa oración, ese estudio de las Escrituras que cada creyente necesita, es lo que cada día nosotros necesitamos para que el fuego esté ardiendo en nuestra vida. Ese ciclo diario que yo lo he determinado, el ciclo diario. Nos levantamos, bendición matutina. ¿Cuál es la leña que ahí añadimos? La lectura de los salmos, el Shema, la lectura del Aliyah, los comentarios. Ese ciclo diario, fíjese que yo dejé de
tener esa privacidad con el Eterno para compartirla con ustedes. Y esa programa Bendición Matutina es parte de mi intimidad con el Eterno, que yo lo he puesto al servicio de ustedes para conllevarlos a ustedes, a que ustedes aprendan y puedan conectarse con esas pautas para que puedan tener una buena relación con el Eterno. Y yo creo que eso ha ayudado mucho y sigue ayudando. Porque la cantidad de personas que me escriben a mí diciéndome la manera que son edificados, la manera que son enseñados, la manera que son instruidos a través de Bendición Matutina, es algo que eso no tiene precio. Entonces, eso es lo que el Eterno quiere. El Eterno desea que nosotros cada día podamos utilizar todas estas pautas para poder consagrarnos cada vez más a Él. De modo que si tú estás experimentando el fuego de tu vida espiritual y sientes que tu vida se está apagando, tienes que tomar en serio esto que te estoy diciendo y orar cada mañana, bendición matutina. Por eso yo le digo varias frases que hemos aprendido de bendición matutina. Una de ellas es: inicia el día con una oración y concluirá en bendición cada mañana a través de bendición matutina. La oración es el alimento del alma, el sacrificio de la mañana. Así lo aprendimos de nuestro patriarca Abraham Avinu, y se levantó temprano en la mañana y fue al lugar en donde había estado delante de Yuhei Bajei. Bereshit 19:27. Te invitamos cada mañana a que comparta con nosotros en el programa Bendición Matutina. Inicia el día con una oración y terminará en bendición. Eso es así. Cada mañana tenemos que presentarnos delante del Eterno. Y yo le digo, todos los días yo me levanto a las 4 de la mañana. Y haya matutino o no haya matutino, yo me levanto a las 4 de la mañana. Porque yo tengo que levantarme a orar. Porque eso es parte de mi vida. Eso es parte de mi vida. Levantarme. Básicamente yo casi todos los días me despierto con una canción. Siempre me despierto con una canción. Porque la manera en que yo amo al Eterno, eso es algo indescriptible. El oxígeno es esa parte del aire. La palabra hebrea que se utiliza para viento es ruah, también se traduce como espíritu, y esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu del Eterno. Si falta el espíritu en la oración y la lectura, el fuego se apaga. Entonces no es la verdad que la vida personal, nuestra dedicación al Eterno, consiste nada más en estudio. Ese estudio tiene que ir acompañado de oración. Pero no puede ser nada más oración sin sentido, no. Tiene que ser acompañada de estudio. Y también tiene que estar acompañada ¿de qué? De adoración. De adoración. Yo se lo he dicho. En la casa donde usted vive, ahí debe de haber un MP3 cargado de salmos, de Jalel, esas canciones tan hermosas que uno le escucha. Y eso es parte de nuestro alimento espiritual. Entonces, no puede faltar el calor en nuestra devoción. El calor puede simbolizar el amor, la intensidad de nuestra entrega. Ahí en hebreo se dice kavaná, nuestra intención. Entonces, hay que asegurarse de que ese fuego no se vaya a quemar, no se vaya a apagar, no se vaya a terminar, porque entonces eso puede ser catastrófico para nuestra vida. Hay personas que se han conformado a una vida simple. Las religiones le han enseñado un rosario, le han enseñado una oración mecánica, como usted escucha a la gente, los medios de comunicación. Vamos a hacer
se murió alguien, vamos a rezar el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y recitan el Padre Nuestro. Y después que terminan el Padre Nuestro, ahí comienzan con una mala palabrota, comienzan entonces a criticar, a denigrar, a maldecir. Y por eso dice el Eterno, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo le he dicho a usted que las religiones lo único que le enseñan a la gente es métodos, estrategias, estratagemas humanas, liturgias, cosas inventadas por los hombres. Pero cuando un corazón conoce de verdad al Eterno, ese corazón es impactado por el Eterno. Contra esa cosa no hay ley. Entonces, nosotros los maestros le damos instrucciones a los alumnos para que los alumnos aprendan a tener ese desenvolvimiento en su vida con la destreza, con ciertos niveles de entendimiento, pero al final la relación que usted tiene con el Eterno y la dedicación que usted tiene es que lo va a conllevar a usted a crecer espiritualmente. Entonces, dicho esto, nosotros entendemos claramente este concepto de lo que es esta ofrenda. Entonces, entrando en otro aspecto, vamos a analizar otros elementos que tienen que ver que, como es tanta la cantidad de documentación que hay aquí, pues lo vamos a resumir. Mire, en esta parashá Sad, a diferencia de los demás sacrificios, el sacrificio de Olá debía quemarse totalmente sin que el Cohen o la persona que llevara el sacrificio pudiera recibir alguna porción del mismo. El animal era ofrendado completamente al Eterno. De todas las ofrendas anteriores, de la Minjá, de Shlamim, de todas, de la Todá, el Cohen tomaba una porción, el Masher Rishon, Masher Sheni, el Masher Eni. Pero de esta que ofrecía el propio Cohen, no tomaba nada, tenían que entregarlo todo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida al Eterno. Que no podemos fraccionarla, ni podemos entregar una parte de nosotros. No. Si vamos a entregar nuestros ojos, tenemos que entregarlo todo. No podemos entregar un 10%, ni de nuestros ojos, ni de nuestra boca, ni de nuestros oídos, ni de nuestras manos, ni de nuestros pies, ni de nuestro corazón. Tenemos que entregarlo todo. Ahí no nos podemos quedar con nada. No nos podemos quedar con cosas que no son de nosotros. Lo que el Eterno ha dicho que se le entregue 100%, no podemos fraccionarlo, no podemos inventar, no podemos ser tramposos. O sea, tramposo espiritual. Hay unos tramposos espirituales que solamente entregan una parte de su vida, pero no entregan lo que el Eterno quiere. Entonces, ese animal que el Cohen entregaba, tenía que entregarlo todo. El Eterno desea que nosotros, los que hemos sido llamados a esto, entreguemos todo. Si no hay una entrega total, las cosas no van a funcionar bien. Eso tenemos que tenerlo presente. El hecho de que el sacrificio de Olá fuera solamente para el Eterno nos enseña que hay situaciones en la vida donde se le exige a la persona entregarse por completo al Eterno sin pensar en nada de sus intereses personales. Nosotros los seres humanos somos muy egoístas. Somos muy interesados. Muchas veces queremos que el Eterno, damos algo para el Eterno, pero el Eterno no nos pide nada, nada más lo que nos ha dicho, y nosotros cuando queremos hacer algo, lo queremos hacer por interés. El Eterno nos da todo a nosotros, como yo decía, me parece que ayer, y nosotros cuando hacemos algo, lo hacemos por un interés. Así es que suceden las cosas. No se puede pensar en los intereses personales. Decía un economista
el maestro nuestro de economía, que el ser humano actúa por un interés propio, y es verdad, aunque ese interés propio no sea necesariamente material, pero hay gente que tiene muy bien calculada su cosa. Hay gente que tiene que hurga intereses en todo, y hay gente que hace una cosa porque sabe que va a suceder otra. Porque hay gente que son muy calculadores y muy sabios, muy inteligentes. El Eterno nos da la sabiduría y después nosotros queremos ser más inteligentes que el Eterno. Nos da la sabiduría y queremos ser más sabios que el Eterno. Nos da la inteligencia y queremos ser más inteligentes que el dueño de la inteligencia. Así somos nosotros, pero el Eterno nos conoce. El hecho de que el sacrificio de Olá fuera solamente para el Eterno nos enseña esto. El sacrificio de Olá le enseña a la persona a reconocer las bondades divinas sin esperar recompensa por actuar de manera debida. Hay gente que cree que el Eterno lo va a bendecir porque ellos nunca han cometido adulterio, o porque nunca han cometido fornicación, o porque nunca han cometido pecados graves. Y no es así. Si una persona no ha tenido la caída que otro ha caído, dele gracias al Eterno que usted no ha cometido esos errores, pero no se vaya a creer que usted es el más bueno de todo el mundo, o que usted no ha cometido robo o estafa, etc. Todo cuanto la persona tiene y todo cuanto la persona es, debe de darle gracias al Eterno. Como el hombre, habían dos hombres orando y había un pecador que se estaba dando en el pecho y decía: yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo no merezco vivir, perdóname. Y había otro por allá que estaba diciendo: ja, yo sí soy un hombre bueno. No como aquel pecador que se está dando allá en el pecho diciendo que él ha cometido esto y que él ha cometido lo otro. ¿Y qué dijo el Mashiach? Ese que se está dando en el pecho, su oración fue contestada. Pero ese que está ahí privando en ser más santo y justo que todo el mundo, esa oración no llega ni al techo. Entonces póngale mucho ojo a eso. El sacrificio de Olá enseña a la persona a reconocer la bondad divina sin esperar recompensa por actuar de manera debida. La costumbre es que cuando los niños comiencen a estudiar la Torá, como decíamos en la semana pasada, empiecen con esta parashá relativa a los sacrificios, para que se acostumbren desde la más tierna infancia a entregarse a sí mismo y a reconocer las bondades que son la base de todo el pueblo. Nosotros las cosas que tenemos, las tenemos no porque nos las hemos merecido. Las cosas que el Eterno hace con nosotros no es porque nosotros somos mejores personas que otros. Las cosas que el Eterno hace con nosotros es porque nosotros hemos reconocido la supremacía de Él sobre nuestra vida y por ende Él ve la inclinación de nuestro corazón y nuestra humillación, y en tal sentido Él es quien nos justifica. Abraham Avinu se apresuró a cumplir la orden divina de sacrificar a su hijo. ¿Usted se acuerda de Abraham? Todo el mundo quiere ser como Abraham, ¿verdad? El hombre rico, el hombre poderoso, el hombre de fe. Pero Abraham tuvo que pasar 10 pruebas y una de ellas fue entregar a su hijo preciado, al único hijo. Nosotros no estamos aquí diciendo que usted tiene que entregar su hijo. Y sí tiene que entregar su hijo. A la gente se le olvida que por más que ellos amen a sus hijos, el Eterno lo ama más. Y muchas veces nos convertimos en idólatras de algo que el Eterno nos ha dado, que se supone debemos de darle la cabot a Él. Muchas veces idolatramos la casa, el dinero, las posesiones, todo, bien agarrado de todo eso. Cuando nosotros venimos a este mundo sin nada y entonces queremos agarrarnos de todo lo material que el Eterno nos provee. Qué bobos somos y qué tontos somos. Al ver la alegría con la cual Abraham cumplía con su voluntad, el Eterno le ordenó reemplazar a su hijo con un carnero. Y está escrito:
siguieron los dos. Esto nos enseña que Isaac compartió la alegría de su padre para poder cumplir la voluntad del Eterno cuando estuvo dispuesto a entregar su vida para santificar el nombre de Yuhei Bajei. Dentro de esta parasha encontramos la palabra Asad, que significa ordenanza. Y las letras son la Men y la G, que sumada tienen el mismo valor numérico que la palabra Adama. Y de aquí aprendemos que la finalidad de la creación del hombre es que cumpla los mandamientos con alegría y prontitud. Eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros cumplamos los mandamientos con alegría y prontitud, no con excusa ni melaganariamente como estamos nosotros acostumbrados a hacerlo. Que para todo es una excusa, para todo es un cuento, Hay gente que son cuentistas, viven haciendo cuentos, metiendo excusas. Muchas veces no podemos cumplir ni siquiera con un horario establecido para un servicio, para una reunión, para un tema que vamos a tener de la Torá. Somos tan mezquinos a veces. Por eso a veces a mí me da una, ¿cómo llamarle?, ira santa con la impuntualidad, con temas que se ha acordado, la hora de las fiestas, el tiempo en que tenemos que durar durante el servicio, las cosas que tenemos que desarrollarla vehementemente ahí, tácitamente. Y hay gente que son tan mezquinos, hay gente que son tan despreocupados para las cosas sagradas, pero para la de ellos son muy ocupados, muy preocupados. Ellos se preocupan por ello, por todo, pero por las cosas del Eterno no. Y el Eterno ve todo eso. Y pareciera como que yo estoy como una voz que clama en el desierto. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que puntualizarlas. Mire, nos preguntamos por qué el Eterno debió ungir a los Cohanim con respecto al cumplimiento del sacrificio de la Olá. Y cuando aparentemente todo el deseo de los Cohanim era servir al Eterno con diligencia, explicamos que la naturaleza de la persona es ser laxa y descuidada cuando se trata de algo que es completamente en nombre del cielo, de lo cual no tiene ningún provecho personal. ¿Usted ve lo que le digo? Somos muy diligentes en hacer diligencia para nosotros, pero no somos diligentes para hacer diligencia para las cosas del Eterno. Somos muy diligentes cuando tenemos una necesidad para nosotros, pero no somos diligentes cuando es la obra del Eterno que tiene una necesidad. Somos diligentes para llegar temprano al trabajo, porque saben que si llegamos temprano, si llegamos tarde en el trabajo, nos van a amonestar y de 3 veces nos van a cancelar. Pero para llegar a las cosas del Eterno, al servicio, ahí somos cuentitas. Siempre se presentó algo, fue que se me presentó algo, se me presentó esto. Excusas. Somos tan mezquinos. Y yo no sé cómo es que la gente no aprende. La gente no aprende, la gente no comprende, la gente se hace el chivo loco. Entonces, desde el pecado de Adán Harishon, se fortaleció la inclinación al mal en el mundo. Y en especial en los aspectos que son completamente en nombre del cielo, dado que la persona se inclina a buscar los placeres materiales y corporales, siempre revisa en cada acto qué provecho puede llegar a tener del mismo. Y así es. ¿Qué me voy a ganar yo ahí? ¿Qué voy a ganar yo con eso? ¿Qué voy a conseguir yo con eso? Y por eso es que el mundo está como está. Usted ve que la gente prefiere invertir mejor millones y millones de pesos en algo que lo que le va a dar agasajo material. Sin embargo, construir una casa de estudio, quizá decorar como tiene que ser el lugar donde vamos a estudiar, tener un lugar más cómodo,
A la gente no le interesa eso. A la gente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es vivir cómodos ellos, estar cómodos, todos cómodos en nuestras casas. Planes y planes para todos. Sin embargo, el lugar en donde nosotros vamos a estudiar, no nos preocupamos, nos da igual. El Eterno ve eso también. El Eterno es celoso con eso también. Entonces, todas estas cosas que yo le estoy diciendo es lo que ha pasado en cada generación. Las tantas generaciones que han pasado, que se dedicaron tanto a la búsqueda del placer, a la búsqueda del dinero, a la búsqueda de la satisfacción material, descuidándose completamente de lo fundamental, que es lo que nos da vida. Por esa razón es que cada vez más el Eterno se aleja de la gente. Por eso mismo. Por esta razón la Torá urgió incluso a los Kohanim, y debemos aprender hasta qué punto la naturaleza humana está centrada en torno a sus necesidades personales y se refleja cuando se trata de las necesidades ajenas. La persona teme de todo aquello que puede provocarle una pérdida, especialmente si se trata de una pérdida monetaria. Cuando la gente le habla de perder monetariamente, ahí la gente pone atención. Pero no le importan las demás cosas. Hay gente que los asuntos que tienen que ver con su alma, que es el fundamento, porque yo no sé si usted sabía que el fundamento de lo material es el fundamento espiritual. Porque primero fue la palabra y después fue la creación. Entonces la gente le da prioridad a lo que ve, no a lo que no ve, no sabiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, así como dice la palabra. Entonces muchas veces se nos olvida a nosotros que todo lo que nosotros tenemos proviene de lo que no teníamos. Y todo lo que nosotros hemos ganado proviene de las cosas celestiales. ¿Y por qué entonces a nosotros se nos olvida esto? Porque el hombre ciega su corazón. Cierra su corazón, ciega su entendimiento y solamente ve por lo que sus ojos pueden ver. Si a la gente se le cobrara cada vez que llega tarde al servicio, pudiéramos, por ejemplo, diríamos, cada persona que llegue tarde va a pagar $100. Si no, no va a entrar. ¿Usted cree que la gente llegaría tarde? No va a llegar tarde, ¿no? Va a llegar 20 minutos antes porque no quiere pagar $100. Si en cada vez que pongamos una hora para ejecutar tal cosa y dijéramos el que llegó tarde se va a quedar, no, la gente llega temprano porque va a perder. Nadie quiere perder. Cuando se habla de perder, la gente está ahí activo. Eso es para que usted vea el corazón de la gente. Entonces, yo le digo que el Eterno conoce la intención de cada corazón. La Torá duplicó esta palabra para advertirle a los grandes con respecto a los pequeños. Y esto alude al hecho de que aquella persona que es cuidadosa con los mandamientos más grandes, que son el nombre del cielo, también será cuidadoso con los mandamientos más pequeños. Claro, es así. Si todos nosotros nos acostumbramos a cumplir con las cosas grandes, ¿cuánto más con las cosas pequeñas? Si pudimos cumplir con lo grande, vamos a cumplir con lo pequeño. Esto nos enseña incluso que el Cohen, ¿verdad? Siendo la autoridad máxima en el rango espiritual, tenía claramente definida esas cosas que son prioritarias. También la Torá le ordena al Cohen cambiar su vestimenta antes de recoger la ceniza. Y nos enseña que incluso si el Cohen no se hubiese cambiado, hubiera sido sumamente cuidadoso,
algunas partículas de polvo podían llegar a pegarse de su ropa y afectaba su servicio al Eterno, lo cual debe de realizarse con diligencia y con emoción. Entonces, eso es para que usted vea que al Eterno no se le escapa nada. Nosotros somos los que creemos que vamos a engañar al Eterno. Otro elemento es el hecho, ¿por qué la Torá le advierte a los Kohanim que se apresuren a ofrendar el sacrificio de Olá? ¿Acaso podría llegar a descuidarlo porque no obtenían de él ningún provecho material? Las actividades que realizamos que no vamos a tener ningún provecho personal, material, tienen que hacerse con más diligencia, si es para el Eterno. Si una persona, por ejemplo, yo que soy maestro, y yo tengo que dar una clase, por el hecho de que a mí nadie me va a pagar por eso, no, yo voy a llegar tarde, eso es gratis, nadie va a pagar por eso. No, al contrario, yo tengo que estar ahí a la hora en punto que yo dije. Y tengo que darlo con más diligencia, porque se trata de mi servicio al Eterno. No, es que eso es gratis. Así, a las clases donde me van a pagar, yo voy a hablar de ciencias sociales, yo voy a hablar de historia, voy a hablar de introducción a la educación. Ahí yo tengo que estar temprano porque ahí me están pagando un sueldo. Pero a las clases de Torah voy a llegar tarde porque como ahí no me están pagando. Entonces eso se llama mezquindad. Igualmente cualquier tipo de trabajo. El trabajo que hacemos para otras personas, no importa lo que usted sea, lo hacemos con diligencia porque esa persona me va a pagar. Pero cuando es un trabajo que implica que es mi aporte a la obra del Eterno, yo lo hago como yo quiera, porque como ahí no me están pagando, al contrario, tengo que poner muchísimas cosas. Yo tengo que hacerlo cuando me sobre el tiempo. Si el tiempo me da, yo hago eso, porque eso tiene que quedarse para lo último. Cuando yo no tenga nada que hacer, entonces yo hago eso. Entonces, ¿usted cree que el Eterno va a bendecir a esa persona? A las cosas que son sagradas, las hacemos cuando nos sobra el tiempo. Las cosas que implica lo espiritual, que implica mi servicio al Eterno, no, eso lo vamos a hacer así. Cuando a mí me sobra el tiempo, porque yo no tengo ningún beneficio de eso, eso yo lo estoy haciendo gratis, a mí no me están pagando, el ROE a mí no me va a pagar, ni la comunidad, por eso yo lo hago así. Cuando yo pueda y cuando yo tenga tiempo, yo hago eso. Muy bien, excelente. Excelente. Que cuando el Eterno te agarra en la curvita del Paraguay, como decimos por aquí, entonces no puede decir, pero ¿por qué, Eterno, tú hiciste esto? Bueno, lo mínimo que yo pueda hacer es lo mínimo que tú hiciste. Porque al Eterno no se le escapa nada. Hoy el Eterno actúa conforme a uno, no, pero Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y dice la Escritura, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. La regla la ponemos nosotros. Si somos diligentes para una causa y indiligente para otra, esa regla la estamos poniendo nosotros. Y el Eterno juega muchas veces con las reglas que nosotros ponemos. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El sacrificio de Olá espía los malos pensamientos. Y la persona no declaraba ante el Cohen cuáles habían sido esos pensamientos. Y en consecuencia, el Cohen podía llegar a pensar que esos sacrificios no eran tan urgentes y demorarlos. Y no. Esos sacrificios eran mucho más importantes como cualquier otro. La Olá era tan importante y más importante, porque eso es como cuando una persona necesita de nuestro servicio. Si yo voy a hacer algo, yo lo hago con devoción, sin esperar nada a cambio, porque a mí lo que me va a premiar es la satisfacción en mi corazón de haber hecho eso que va a ayudar a un necesitado. Eso el premio mío es esa satisfacción.
Pero uno hacer las cosas melaganariamente, no, es que tú tienes que estarte tranquilo porque es un favor que yo te voy a hacer. Mire, mejor no haga nada. Mejor dígale, esto te va a costar tanto y ya. Pero no haga eso, que el Eterno no le gusta eso. Y recuerde, el Eterno nos dio la inteligencia. Nosotros no nos podemos creer más inteligentes que Él. El Eterno nos dio la sabiduría. Nosotros no nos podemos creer más sabio que Él. Nos dio las habilidades y destreza. No nos podemos creer más habilidoso y con destreza más que Él. Nos dio las fuerzas. No podemos creernos más fuerte que Él. Él es la fuente. Nosotros somos la batería. Si esa fuente se cierra, la batería se descarga y no hay nada que buscar ahí. ¿Se entiende el mensaje? Espero que usted me esté entendiendo. Los malos pensamientos son más graves que los malos actos. Escuche bien, los malos pensamientos son más malos que los malos actos. Porque al actuar mal la persona tiene cargo de conciencia y eso lleva a arrepentirse. Pero en el caso de los malos pensamientos, la persona no siente gravedad de su pecado y no se arrepiente. Porque dice, bueno, eso está en mi mente. ¿Quién puede conocer mi mente? El Eterno conoce nuestra mente. Por ello la Torá urgió a los Kohanim a realizar este sacrificio sin demora para demostrar la gravedad de los malos pensamientos, ayudando de esta manera que la persona se arrepienta y corrija su camino. Los malos pensamientos son más dañinos que las malas obras. Los malos pensamientos son más dañinos que las malas obras, porque con las malas obras se puede rectificar, pero los malos pensamientos, como están internamente, muchas veces la gente no se arrepiente, no hace teshuvá y eso queda ahí. Y eso va creando un residuo, una coraza. Y eso es lo que hace que muchas veces se caracterice la conciencia. Entonces muchas veces la Parashá Sa se lee en el Shabbat Gadol, como por ejemplo que es un llamado así debido al enorme milagro que el Eterno hizo por nuestros antepasados, al evitar que los egipcios lo dañaran, al verlos matar a sus ídolos, que fue un cordero. ¿Por qué el Eterno eligió este mandamiento para impregnar la fe en los corazones del pueblo de Israel y no afectó otros milagros? Porque Elohim deseó que se realizaran un acto que dejara claro que los ídolos egipcios no tenían ningún poder divino para que no lo siguieran creyendo en él. Y en esta conexión con la Parashá Sad, que es un Shabbat Gadol, porque aquí se aprende de la gravedad de los malos pensamientos, y por eso el Eterno les ordenó a los Kohanim no demorar la ofrenda y el sacrificio. Y por eso es la importancia de que se habla de esta Parashá. Hay otros elementos que habla esta Parashá que lamentablemente no podemos hablar por razones de tiempo, como la importancia de beneficiar la comunidad. En hebreo se dice Sikuit Arrabin, que dice ordena a Aarón y a sus hijos decir que esta es la ley de la ofrenda de ascensión que permanece sobre la hoguera del altar y toda la noche por la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Hay otros elementos que se habla de esto, pero lamentablemente no vamos a poder hablar de eso porque el tiempo se nos ha ido. Que el Eterno nos dé entendimiento y nos haga comprender la importancia de darle lugar a las cosas que le corresponden y no ser melaganario ni mezquino en todo lo que Él ha ordenado respecto a lo que son sus mandamientos. Por más sencillo que usted lo vea y por más inverosímil e insignificante, tenemos que darle el cuidado debido a cada cosa que se nos presenta. Cada cosa tiene su importancia y no podemos nosotros bajo ningún concepto limitar o denigrar una cosa u otra, porque a nuestra razón eso no es tan importante. Entonces eso tengámoslo presente. Nos veremos mañana y que el Eterno le bendiga y le guarde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.